¿Cómo se arma una leyenda? Miren, para entender a Paloma Efron, a la gran Blackie, vamos a hacer algo distinto. No pensemos en ella como una figura histórica, sino como la protagonista de su propia obra de teatro. De hecho, es ella misma la que nos invita a sentarnos y escuchar su historia, contada desde el sillón de su padre, que fue como el epicentro de toda su vida. Así que, vamos a analizar esta increíble puesta en escena. Y ojo, que desde el minuto 1, desde que se abre el telón, ella nos lo advierte. Nos dice, soy una narradora increíble, pero, ¿confiable? No tanto. Nos está abriendo la puerta a sus recuerdos, un lugar donde la memoria y la actuación son casi la misma cosa. Básicamente, nos está confesando que la historia de su vida es tal vez una de sus mejores producciones. Bien, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a seguir la línea narrativa, su vida contada a través de sus canciones. Después, nos metemos de lleno en su arco de personaje, en esas 3 grandes transformaciones que tuvo. Nos vamos a detener en las escenas clave que marcaron un antes y un después, y, al final, vamos a reflexionar sobre su legado y el costo que pagó por ser ella misma. Bueno, arranquemos con el primer acto, la línea narrativa. La obra es brillante en esto, porque no nos cuenta su vida de forma lineal y aburrida. No. Usa cada canción que ella canta como un mojón, como un capítulo que marca una etapa fundamental de su viaje. Este viaje arranca allá en Entre Ríos, en su infancia, y de ahí nos lleva directo a los años 30, cuando explota como Blackie, la cantante de jazz. Después, en los 40, vivimos con ella su gran historia de amor y la pérdida que casi la destruye, para terminar siendo testigos de su reinvención más brutal, la productora de hierro, la mujer que se adueñó de la radio y la tele. Y en la base de todo, pero de todo, está esta frase de su padre. Él no le puso reglas, le dio un principio, una filosofía de vida, que se convierte en el motor de cada decisión que toma. Es como si le hubiera dicho, sos libre, pero hacete cargo, una responsabilidad gigante. Y acá vemos esa filosofía en acción por primera vez. A los 14 años, elige ser económicamente independiente. Gana un concurso de radio y no solo empieza una carrera, sino que se inventa una identidad nueva. Paloma Efron, la hija del maestro, se transforma en Blackie, un nombre que era toda una declaración de principios sobre su pasión por el jazz. Ok, ya tenemos la trama. Ahora vamos a lo más profundo, el personaje. ¿Por qué? ¿Quién es Blackie? Bueno, la obra nos dice que no hay una sola respuesta. Hay tres versiones de sí misma, 3 palomas que nos muestran su increíble evolución. La primera es Taibele, como le decía a su madre, o Paloma, y en esta etapa su identidad está definida por los hombres de su vida. Es la hija de su padre y la amante de Carlucho. Su ser, en ese momento, estaba anclado en ellos. Pero después emerge la segunda identidad, Blackie, la cantante. Y esta ya es otra cosa. Esta es la Blackie que se forja en su propia independencia artística, la mujer que conecta a un nivel espiritual con el jazz y que tiene la valentía de decirle que no a la plata y a la fama fácil del tango para hacerle fiel a su música. Y finalmente, de las cenizas del dolor más profundo, nace su tercera y más icónica versión. Pierde a su padre y a Carlucho casi al mismo tiempo, y de ahí surge Blackie, la productora. Esta identidad no es tanto una elección como una armadura. Se convierte en una figura cultural inmensa, poderosa, respetada y, sí, también muy temida. Y ella misma lo resume con una honestidad brutal. Es plenamente consciente del personaje que tuvo que construir para sobrevivir en ese mundo. No pide perdón, simplemente expone el resultado de sus decisiones. Bien, la pregunta es, ¿cómo se nos muestran estas transformaciones? Bueno, ahora vamos a analizar esas escenas clave, esos momentos bisagra que la obra usa para que entendamos cómo se fue construyendo el personaje. Para entender esto, tengamos claro que es un punto de inflexión. Es básicamente una encrucijada, un momento en el que la decisión que se toma cambia el resto del camino para siempre. Y la vida de Blackie en esta obra está llena de ellos. Miren, el conflicto central de su vida se puede ver en esta serie de elecciones. En cada momento clave se le ofrece el camino fácil, el que todos esperaban, y ella una y otra vez elige el más difícil pero el más auténtico.
Le dice que no a una fortuna por cantar jazz, elige su independencia económica en vez de la comodidad y, frente al duelo, en lugar de hundirse, se reinventa. Acá tenemos uno de esos momentos. Imagínense la escena. Jaime Yankelevich, el dueño de la radio, no solo le ofrece un dineral para que cante tango, sino que cuando ella lo rechaza, le dice que su música es una porquería, un golpe directo a su identidad como artista. Y la respuesta a ese ataque es increíble. En lugar de dudar o de achicarse, redobla la apuesta. Su padre, que la entiende como nadie, la manda 4 años a Estados Unidos, a la mismísima fuente de su música. O sea, el desafío no la debilita, la hace más fuerte y más comprometida. Y así llegamos a la escena más crítica de todas, el punto de inflexión con mayúsculas. Primero, la pérdida total. Se le caen los 2 pilares de su vida. Segundo, la pregunta existencial, sentada en ese sillón que es todo un símbolo. Y tercero, la respuesta. Una transformación radical. Decide no ser víctima de su dolor, sino la arquitecta de su nuevo yo. Todo esto nos lleva al final de la obra, a su mensaje más profundo. Porque, ¿cuál fue el resultado de todas estas decisiones? Ahora vamos a analizar su legado, y sobre todo, el precio que tuvo que pagar por ser quien quiso ser. La obra no idealiza nada. El precio de su libertad fue altísimo. La soledad fue su compañera de ruta. El miedo que generaba en los hombres la alejó del amor. Perdió amigos. El trabajo se volvió una adicción, casi la única forma de soportar vivir. La armadura que construyó para triunfar también fue la que la aisló. Y si necesitamos un dato que resuma ese costo personal, es este: 42. A los 42 años se separa de Carlucho, su gran amor, y cierra esa puerta para siempre. Es una decisión tajante que nos muestra la magnitud del sacrificio que hizo en el altar de su independencia. Y acá, en sus propias palabras, está su balance final. Es una frase brutal por lo simple que es. Es una declaración de pura responsabilidad. No se victimiza, reconoce su elección, asume el costo y, al decir como todos, de alguna manera universaliza su lucha. Nos dice que cualquier vida con propósito tiene un precio. Y con esta pregunta nos deja la obra resonando. Al final, analizar la leyenda de Blackie no es solo entender a un personaje fascinante, es una invitación a pensar en nuestras propias vidas. Su historia nos demuestra que ser quienes queremos ser es una decisión, sí, pero una con un costo inevitable. Y ese precio, quizás, es tan único como la vida de cada uno.